Muy bonita, ¿verdad? Ha sido así, riendo entre dientes, antes de que diga cualquier cosa. La frase con la que vino acompañada de ese aspecto en el que se miden, se juzga y se elimina en cuestión de segundos. No estaba en el coche, no se trata, se acerca a mí, sobre mi piel, acerca de lo que ellos creen que es un hombre negro que se puede o no se puede querer a ese lugar. Cuando terminó, que el modelo de asombro que no es de tu perfil, me sentí como el peso de la palabra en el perfil de caer directamente sobre el pecho. El otro vendedor que no ha hecho es cuestión de bajar la voz. Le dijo que estaba allí, no era el de la feria, y para que todo el mundo entienda exactamente lo que quería decir, yo me quedé quieto. No sé por qué no lo he oído, pero debido a que he oído de los demás. La risa corta comenzaron a aparecer detrás de mí, que pasan a través de los comentarios, las miradas que se dirigían a mí, el tenis de gasto, hasta en la cara, como si estuviera tratando de encontrar algo para justificar ese rechazo. Un cliente me comentó que debía de estar allí, solo para tomar la foto. El vendedor me sugirió algo más, y mirando directamente a mí el color, como si se tratara de un límite que es el estampado estrella de la piel. Cada una de sus palabras parecía que se evalúa, como si esa hoja de ruta que ya había sido utilizado con anterioridad, un montón de veces. Como siempre, con gente que al igual que yo no he levantado la voz, no retruqué, tomar una respiración profunda. Dijo que espera que el cargo de gerente ha sido lo suficiente como para generar más de una carcajada. El gerente no perder el tiempo con gente así, que alguien dejó tras de mí. La gente así como así. Esa frase me duele mucho ya que no viene por sí sola. Lleva todo lo que piensan cuando ven a un hombre negro que ocupa un espacio en el que, a la cabeza de ellos, que no se ha hecho para nosotros. Mientras tanto, yo me sentía en el ambiente que se enfríe. No tiene aire acondicionado, pero por la ausencia de moral. La sensación es la de estar rodeado de la gente que ya se había decidido que yo era, lo que yo valía, y hasta dónde podía llegar. Nadie más allí que me conocía, pero todos pensaban que sabían todo. Y tal vez lo más incómodo era darse cuenta de que la escena en la que no chocaba con nadie, la era de la rutina, en el culto, en silencio se acepta, una empleada de la limpieza que ha pasado a través de mí y me dijo al oído que lo que ocurría siempre, especialmente con los que es blanco y negro. Unos pocos metros después, me di cuenta de que un chico de la celebración de su teléfono celular, discreto, demasiado para ser una simple coincidencia. Yo sabía que algo se movía, a pesar de que aún no se dieran cuenta. Yo no sabía dónde estaba caminando. Sabía lo que le diría, y sabía que el límite era parte de algo más grande de lo que aún no ha sido revelado. Sí, esa escena en la que ya se te ha causado furor, y si en algún momento se sintió de la misma opresión que sentía allí, disfruta de este video, si se suscribe al canal. Porque lo que comenzó con el libertinaje y el desprecio que aún queda mucho por hacer. El siguiente paso en esta historia, que sin duda no estaban preparados para ver. Le he dado más de 2 pasos y se sentía como si el suelo fuese más intenso. No, porque yo ya estaba cansado, pero debido a que en cada mirada allí había una intención. Era como si hubiera cruzado una línea invisible. Es un territorio de la reserva. Y de repente me di la vuelta y el entretenimiento en el salón de belleza. Claro, Ibáñez Torres, con una sonrisa torcida, ni siquiera trató de ocultar: ellos vienen solo para tomar la foto. Ella me dijo esto mirando a la piel, no es a mí a la cara. Si el tono de negro, ya que era un guión preparado, es un acceso directo a deshumanizar. Miguel Herrera Salas se le acercó, con esa dulzura que la falsa, la que viene de serie con un veneno y por debajo de ellos. De la mano, y señaló con el pro de la esquina, como quien guía a un niño perdido. Tal vez una más antiguo que se combina más, dijo, e hizo una pausa pequeña, solo esperar a que la risa de los demás. Y cuando ella vino a él,
De las gaviotas. Bueno, ese tipo de risa que no tiene que ser alto para ser humildes. Yo he oído a alguien cochichar, no tiene un perfil de nuevo, como si la frase fuera una marca, y la marca, y yo sabía que era mi color. Álvaro de Montalbán Rodríguez volvió a hablar, ahora por la audiencia. Se dio cuenta de que los demás estaban juntas, y se volvió más y más valiente. Siempre es así, cuando los prejuicios con los que se siente protegido, y él se crece. Si tú quieres, yo tengo unos de los modelos que se ajustan mejor a el presupuesto, dijo. Y Sue se fue cargando como si me estuviese volviendo al lugar en el que se encuentra la que yo pertenezco. Sergio Lafuente Pardo se echó a reír y se ha completado. El bajo y la no solo se puede mirar desde allí y sin detenerse. Es lo más seguro. ¿Seguro que a quién? Y yo que pensaba, ¿es para mí? Ni a ellos, por lo que tenía miedo de ver a un hombre de color a decidir. Me di la vuelta con el rostro lentamente y vi a la gente que ve. Los clientes, que no estaba en la conversación, sino que han comenzado a participar en los ojos. Esa expresión de superioridad en silencio, la vergüenza ajena que aumenta porque te das cuenta de que no se trata solo de una persona siendo su labor. Es una residencia privada, permite. Algunos de los el mundo pretende que no veas lo que me duele de otra manera, debido a que la omisión también es muy fácil. Y aún así, no he cambiado el tono de mi voz. No me dio el espectáculo de lo que ellos esperaban. Me puse a caminar en silencio, como si mi vida fuera una pared en la que no hay comentarios que atraviesa. Sin embargo, en el interior, en el que cada frase tenía un corte. No es fácil mantener en el mundo, cuando se tratan de usted, como si su presencia fuera una tomadura de pelo. Sentí que la sangre se disparan, sentí que la cara de caliente, pero juntos. Ya me he enterado de este juego. Ellos lo que quieren de mi descontrol. Quieren que me parece agresivo, incómodo, fuera de lugar. Quieren convertir a la reacción en la exposición de motivos. Y yo que no me iba a dar el regalo. Clara soltó el otro comentario, esta vez con la risa más abierto. Mira, el valor de pedir a la cima. Como si el valor fuera que me animan a querer. Como el derecho a elegir tuviera color. Miguel la miró fijamente a los compañeros de trabajo e hizo un gesto con la cabeza. Llama a los demás para ver de cerca, como si se tratara de un espectáculo. Los pasos que ellos han venido. Es un círculo que se están formando. No encostaban, pero la rodeaban. Al parecer, estaba en los detalles de la ceja alzada, las comisuras de la boca, la sonrisa velada, en el aspecto que se puede subir y bajar poco a poco en busca de errores. Y entonces sucedió algo que casi nadie se dio cuenta, pero me he dado cuenta. Iván Cuenca el retraso en el pago, el vendedor, el más joven, que no se echó a reír. Él apartó la mirada y apretó los labios, como quien se come algo amargo. Él me miraba. No es como la de un negro en la habitación, sino como un ser humano. Y con este pequeño gesto, tan discreto, que fue la primera muestra de que no todo el mundo estaba cómodo con el juego. Solo que el malestar no se puede cambiar lo que está pasando. Aún no hay. Se detuvo junto al coche que me dijeron que eso no era para mí. Me pasé la mano por el aire, sin tocar, y sentir el silencio por un segundo. En un segundo de la mínima. Pero es real, como si, por un momento, ellos también tenían miedo de lo que podría hacer a continuación, y fue en ese momento en que me sentí como esa temporada estaba a punto de golpear a alguien, en algo de verdad. Y si la verdad de la ladera de la vuelta, todo se mueve. Si usted ya haya sido testigo de una escena, por lo tanto, si has visto a alguien ser reducido por el aspecto, que es el origen o el color, comenta aquí abajo. Me cuentas si te ha pasado o alguien que usted conoce. Pues a lo que vamos, que es exactamente el tipo de cosas que a nadie más en aquel salón pensaba que me había guardado para mí. Yo no he levantado la voz, no rebatí,
No he hecho el gesto de lo que ellos esperaban. Le dije en un tono tranquilo de lo que parecía, hasta el frío: voy a esperar a que el administrador. Y fue como si yo hubiera cometido la insolencia. La frase con la que no tenía el grito, que no había peligro, que no había delito. Pero en aquel salón, con suficiente no puedo reducir a la vuelta de la razón de la risa. Es el tipo de risa que viene en olas pequeñas, como las de la temporada se tratara de una broma privada, compartida por parte de quien se cree el dueño del espacio. Escuché un «ah, esto es» arrastrado. He oído que un «sí» con un poco de ironía. Y oí detrás de mí, en la sentencia de la que siempre se aparece cuando quiere, me reducción, sin decir por qué. El gerente no perder el tiempo con gente así. La palabra «esto» se ha quedado en el aire por más tiempo de lo que debería. No estaba en mis zapatillas de mi casa. No se trataba de la ropa de forma sencilla. No se trataba de que yo esté en silencio. Se trataba de la piel. Se trataba de la forma en que me miraban antes de que yo existiera allí en su condición de persona. Yo he sentido eso, como de un dedo del pie, solo que sin el movimiento. Una prueba de que no necesita ser explicado, porque para ellos que ya se explicó en el tono de mi color. Y eso es lo que hace que el ambiente de trabajo pesado. Porque no se trata de un ataque directo, y por supuesto por la que se puede responder a la lógica, y es que el veneno de la culpa de lado, como quien no se hace responsable por lo que está haciendo. Es un desprecio disfrazado de normalidad. Yo me puse al lado del coche en el que yo había pedido. No hemos hablado al respecto. Me puse en pie, los hombros alineados, con las manos relajadas pero con firmeza, la mirada fija. Mi cuerpo dice: yo no voy a correr, yo no me lo voy a bajar la cabeza. Y yo sabía que lo irritaba, porque la gente como ellos están acostumbrados a ver a un hombre de color que se explique si es necesario, pedir disculpas por el error, por participar y por haber. Y si esto no es así, a ellos se les acaba la historia. A ellos se les acaba la comodidad de las manos. Con el tiempo se empezó a filtrar. A la espera que se quedó largo tiempo, demasiado larga como para ser normal. No me sentía con toda claridad que me han hecho esperar y con un propósito. No es solo el retraso, fue una jornada tranquila, un vamos a ver cuánto aguanta. Una prueba de resistencia en la que yo me di cuenta en el primer minuto. Ellos no querían que me dijo que para negar la atención. Quería que me desgasta, quería convertirme en alguien impaciente, nervioso, y luego decir, ¿vio? Era de eso de lo que la gente estaba hablando. Quería que me escorregase en su propia trampa, y yo no lo puse. Yo respiró lentamente, como quien se decide a hacer un placer en la Segunda Guerra Mundial. La sala no era muy grande, pero parecía cerrarse en torno a mí. Los sonidos comenzaron a ser más claros, ya que cuando se está bajo el juicio de cualquier detalle de la gira de amenaza, con el clic de un salto al suelo, el sonido de la pluma de golpear la superficie, en un papel de arrastre, con un burla, y en los ojos. Los ojos eran como pequeñas cuchillas, algunos de los que subían y descendían por mi cuerpo en busca de algo malo. Otros evitan la cara. Hay gente que no se lo dé la cara es porque no quiere humanizar. Pues sí, se te ve en la cara, se ve a una persona, y no quería ver a nadie. Todos querían ver a un tipo. La gente es así. Álvaro de Montalbán Rodríguez pasó a mi lado con una sonrisa de faltas, de los que no dan la cara por completo. Se puso en contacto con un compañero de trabajo lo suficientemente alto como para que yo escuche, sino que trata de aparentar lo que no era a mí mismo. Lo está haciendo en el escenario, quiere ver. Sergio Lafuente Pardo, que dejó escapar una risa apagada, como si fuera un objeto de curiosidad en la pantalla. Miguel Herrera Salas dio la vuelta al cuerpo a un lado, me examinó y le soltó un comentario que acompaña a esa visión sesgada de la mirada
de los que creen que el color de la piel, que es la autorización para la sospecha. Vamos a mantener un ojo para no chocar con nada. Eso es todo. De nuevo, la idea de plantar, el mensaje sin tener que decir no pertenece, la humildad en el formato de cuidado. Yo me quedé inmóvil, solo que mi mandíbula se puso rígido por un segundo. Sentí ganas de contestar. He sentido ganas de preguntarle a la cara de él qué es exactamente lo que quería decir con seguir. Pero yo sabía que cada palabra mía fue utilizada como prueba en mi contra. Así que yo me quedé. Y este guarda no era una petición, era un juego, la era de la dignidad de su caso. Es que usted no entregara la paz, y para aquellos que están tratando de iniciar la marcha, a la espera de tener éxito, a 5 minutos en coche, las 10, 15 minutos. Yo no tenía el reloj en la mano, pero el cuerpo lo sabe, cuando se utiliza como un arma de fuego. Yo he visto a un vendedor de usar el teléfono móvil, y después de mirar a mí como si se lo estuviera contando los segundos de mi paciencia. Vi a un cliente cochichar con la otra, y las dos de risa con su mano cubriendo su boca. Vi a un hombre de traje para echar un vistazo rápido, mientras tanto, como el que no quiere entrar. Y es que en esta parte de la vergüenza ajena cada vez mayor, porque te das cuenta de que más allá de su autor, y siempre tiene su público, y en el patio de butacas, en muchas ocasiones, se elige a la seguridad y a la neutralidad. Solo en Independiente, allí, en la era de la comodidad para el prejuicio. Yo me quedé con la mirada fija. No es el gran reto, en su presencia. Yo no tengo que demostrar nada a los demás, si no lo aceptaría ser reducido a la nada. Yo me di cuenta de que poco a poco el clima comenzó a cambiar. No porque ellos estaban muy buenos, pero porque a mí la calma empezó a hacer que el comportamiento de ellos el más feo. Cuanto más que yo me quedaba en silencio, más infantil que estaba en el libertinaje. Cuanto más que yo respiraba, más oscura era la ironía de ellos. Mi serenidad se ha transformado en un espejo. Y los que no les gustó la imagen. Un momento, alguien ha dicho, ¿todavía estás aquí? Y el después vino de carga. Como sé que mi estancia fuera por talento. Es como si yo tuviera un plazo de tiempo es invisible a darse por vencido. He oído un te vas muy bajo, casi en un suspiro proveniente de la superficie. No sé a quién. Tal vez a alguien que me quería echar sin que se haga cargo. Yo me sentía en el estómago, consoladores con arnés. No tiene miedo de mí, al darse cuenta de que el lugar entero estaba cómodo en el que me negara la humanidad. Y aún así me quedé allí, en el pie, el mundo, porque yo sabía que el silencio era hablar con todo el mundo, a quien fingía no oír. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que Iván Cuenca, el retraso en el pago, el vendedor de los más jóvenes, él no se rió. No ha entrado en la onda. Se quedó a unos pasos de distancia. Pretende organizar a los folletos, pero sus ojos me buscaban, rápido y desviaban, como si estuviera luchando en contra de la propia conciencia. Yo la vi en el cuello de él, arriba y abajo, como quien se traga en seco. Él era bueno, y el sufrimiento que él me ha dicho algo muy importante, que no todo el mundo allí era cruel por naturaleza. Algunos de los que eran cobardes y por el medio ambiente. Algunos de los que se moldeaban a lo peor para no ser el próximo objetivo. Y eso, de alguna manera, es una forma de muerte. La espera se hizo más larga. Es el más pesado. A la luz de la sala parecía más fría. No es la bombilla de luz, pero de lo que estaba permitido. Sentí que la tensión invisible que se acumulan, como la electricidad, antes de que una tormenta que se avecina. En todo momento me daba cuenta de que quería que me aburre y quiero demostrar que no se ha cansado. Yo sabía que el director era tarde, a propósito, y yo lo sabía. Yo me sentía. Es el tipo de retraso en la cirugía, de hecho, para nadie. Y yo parado ahí, sin pedir, sin preguntar, sin correr,
y le estaba rompiendo el placer. Escuché los pasos más rápidos que viene de dentro. Alguien que vino y se fue, como si estuviera viendo otra cosa. Vendedor respondió al teléfono y miró en mi dirección, en el medio de la frase. Ha sido muy rápido, pero me vi. Miré y he aquí un aspecto de la pregunta de Miguel, como se le empezó a preguntar, ¿por qué él está tan tranquilo? Ya que la tranquilidad de que está allí, que no coincide con el papel que ellos me habían dado. Es que quería ver a sus nervios, quería ver una excusa, todos querían ver a la vergüenza. Y por lo que estaban viendo, era una persona que no se rendía a la hoja de ruta. Yo no estaba allí por parte del gerente, y eso es lo que ellos aún no lo sabían. Yo no tengo la autorización de él para existir en aquel salón. Yo solo quería que la espera se convirtió en parte de la historia, una parte del mismo, una parte de su peso, debido a que en algún lugar, en ese momento, alguien la estaba observando. Y, aunque nadie lo admitiese, he creado una escena en la que los prejuicios con los que se revela, sin maquillaje, se estaban exponiendo a sí mismos, y cuanto más tiempo pasaba, más claro estaba. Ha tenido un momento en el que el muerto de la risa no es por su bien, por la situación de inseguridad. Álvaro, que ha dejado de jugar por un par de segundos. Sergio se rascó la nuca. Clara lo miró 2 veces y después se hizo meterse en la bolsa. En el salón, el mundo ha entrado en una especie de pausa incómoda, como si todo el mundo tuviera la sensación de que algo iba a pasar, pero no sabía el qué. Y me puse a respirar. No es como el que espera el permiso correspondiente, como el que le espera a la verdad y llamar a la puerta. Porque hay un momento en el que el prejuicio de que deja de ser un juego y se transforma en vergüenza. Cuando se da cuenta de que a la víctima no se rompe. Cuando se da cuenta de que la escena está muy feo, demasiado como para quedarse sin castigo. Y yo sentí que ese momento se acerca. Me sentí como el aire y el cambio. Yo siento que mi estado de quietud, de forma sostenida, con dignidad, que estaba cobrando un precio. No, el precio de la venganza, el precio de la conciencia, el tipo de precio por lo que hace a las personas evitando su mirada, ya que por un momento se ve. Me di cuenta de que antes de que todo el mundo, ya que ha sido tratado como un intruso, se aprende a sentir, después de que la escena empieza a escapar de las manos. Hasta el momento, por la humillación que había quedado atrapada en ese círculo pequeño de risas, de miradas y frases hechas pasar como si se tratara de un ritual en particular, se repite, es cómodo para ellos, pero de repente algo se movió. No ha sido una explosión, ha sido un viaje, con un movimiento casi imperceptible para el medio ambiente. Por ejemplo, si en una habitación entera, durante la respiración y sin partido, una mujer mayor que no me había dado cuenta justo antes, ha disminuido con el paso a paso y al pasar por detrás de mí. Empujaba un carrito de la limpieza, el uniforme y simple, las manos marcadas de trabajo. Los ojos de ella, que no tenían esa ironía de la audiencia, se habían cansado y había un enojo fuerte, maduro, que ya ha visto demasiado. Se acercó poco a poco, como quien teme ser visto hablando a mí, y cuando estuvo a mi lado, se pretende arreglar algo en el suelo, y ella, en un susurro con la voz baja, pero lleno de una certeza, lo de siempre, sobre todo con los que es más oscuro. Y ella le dijo negro de la forma correcta, no como una ofensa, sino como una denuncia, como la que se nombra a la que nadie quiere admitir. No me di la vuelta con el rostro en el tiempo, solo apretó la mandíbula por un momento y me siguió mirando al frente, porque sabía que cualquier respuesta a mí convirtió en el combustible para los mismos. Pero la frase de ella se abrió un hueco dentro de mí. No viene como una sorpresa, por su acuse de recibo. Así pues, no fue un hecho aislado, no es el mal menor, que no era una impresión, era la norma.
Era la costumbre, la era de las veces. Y es que cuando una persona seria que trabaja allí todos los días, lo que sucede con la tranquilidad de quien se describe a la lluvia, se entenderá que el tamaño del problema, la humillación de la que estaba viviendo, no era la mía. Yo no sé a los demás. Y es precisamente en ese momento cuando me di cuenta de que la gente se estaba dando cuenta. Y no solo a los vendedores. No solo son los clientes los que se reían. Las personas que se encontraban en una esquina, mirando a los coches, comenzaron a dejar de hacerlo. La pareja, que hasta ese momento para conversar sobre el color de la cubierta y la instalación, se quedó en silencio y miró en mi dirección. Un hombre con una carpeta en la mano que parecía tener mucha prisa, se redujo el paso y se detuvo a unos pocos metros de distancia, como si algo se lo impidiera hacerlo. La temporada ha comenzado a propagarse por el aire como un olor a humo que no se puede pretender que no existe, cuando la ladera de que no estaba jugando. Me sentí avergonzado de los observadores, incluso antes de ver las caras. Es una pena distinta. No es su culpa que se presupone, es una molestia, es esa sensación de que todo esto es demasiado feo, creciendo por dentro, y quien considera que nada estuviera pasando. Y cuando el malestar que aparece en los responsables de hacer lo que siempre hacen, tratan de ocultar, tratan de vestir y maquillar en el mismo error, como si se tratara de la nada. Álvaro de Montalbán Ruiz ha cambiado el tono. No ha quedado muy bien, solo se quedó en el mercado. La voz que ha perdido la risa abierta y se ha ganado una educación falsa, apresurada. Señor, que por supuesto, en la que podemos ver la verdad, le dijo, como si no me hubiera tratado con el libertinaje. Sergio Lafuente Pardo dejó de reír y empezó a meterse en el papel. Miguel Herrera Salas dio un par de pasos hacia atrás y se hizo atender a alguien que está en el mostrador, como si estuviera demasiado ocupado para hacerlo. Es increíble cómo en él se cambia de ropa, rápido, y cuando se da cuenta de que hay testigos de Jehová. El prejuicio, le encanta la sombra de ojos. Cuando se encienden las luces, se trata de la vuelta de la formalidad, pero no se ha vuelto a la normalidad. Por el contrario, se hizo más intenso, porque ya no es solo la humillación, el juicio silencioso que se están formando. Se ve que antes de que se me iban memoria, comenzaron a pasar con ellos, con su sistema de facturación. No se trataba de un tribunal de la voz, era un órgano jurisdiccional de un cuerpo, el de la expresión de la ruptura. En un juicio sin las palabras a los hechos. Y eso es lo que más asusta a las personas que viven en controlar la narrativa. El ambiente, el mundo empieza a entender sin necesidad de una explicación. Yo he visto a una mujer joven se muerde los labios, claramente incómoda, y tirando de la manga de su novio como si dijera, vamos a ir, no por miedo, sino por la vergüenza ajena. Yo la vi el señor de la arruga de la frente y la mirada de los proveedores de desaprobación. Yo la vi en la esquina de un cliente con el que se había reído antes de que Clara Ibáñez Torres corregir la postura y hacer de cuenta que estaba en la elección de un libro, solo para no tener que afrontar su propia participación en la misma. La vergüenza que va a llegar, así. En primer lugar, que aparece en los pequeños gestos de la estancia. Y entonces me di cuenta de otra cosa. Cerca de la ventana, un hombre con la cara de quien observa los detalles con mayor precisión que la curiosidad, se levantó en silencio en el teléfono. No espalafatosa. Era discreto pero firme. El ángulo de visión era perfecta. Sus manos no temblaban. No se sentía como un adolescente que graba al ocio y entretenimiento. Se parecía a alguien que sabe lo que está haciendo. Yo me di cuenta de que el tipo de paz que yo mismo había sostenido, la tranquilidad de que se está registrando un hecho, no es una escena de la película. Se llamaba Diego de San Martín de la Cruz. Y yo, que no sabía el nombre de aquel instante,
pero sabía que él no estaba allí por casualidad. Él se quedó quieto, como si estuviera simplemente agitando el teléfono, pero la mirada de él, alterna entre el yo y el de los vendedores, se captaba en el estado de ánimo, captaba frases cortadas, captaba el silencio y, lo que es más importante, es que captaba el intento de ellos, el de volver a la normalidad. Pues nada, la denuncia de más de un agresor, tratando de parecer educado después de este incidente. Esta transición se ha hecho. Yo me sentía el corazón latir diferente, no de miedo, sino de la comprensión de la escena se había salido de control. Y eso lo ha cambiado todo. Porque cuando alguien comienza a disparar lo que era un abuso local, significa algo que se puede ir a través de las paredes. Y se dieron cuenta de que también Álvaro miró rápidamente hacia los lados, como quien trata de dónde viene el peligro. Sergio se puso rígido. A Miguel se lo tragó en seco. Su cuerpo comenzó a informar antes de que su boca pudiera. En el intento de ocultar es más que evidente. No, no te imaginas, aquí nos ocupamos de todo el mundo, al igual que alguien dejó, sin que nadie se lo hubiera preguntado. Esta frase es casi un reflejo de un sentimiento de culpa, porque lo que es igual, no sé qué decir. Se comenzó a hablar de mí como si yo fuera el Señor. Es la primera vez que se le acerca y podría ser encendido y apagado de acuerdo a la audiencia. Yo me he sentido mal sabor de boca con eso. No era el respeto, era el miedo de las consecuencias. La empleada de la limpieza, María Belén Ortega de León, ha pasado de nuevo, no me gusta directamente, que se repite en voz baja, como si le necesita el valor prestado, que no deja que se le pueden romper. Y ahí yo me di cuenta que ella estaba en peligro, porque hay que decir la verdad. Ella vivía en ese entorno, ella a través de ella, y ella lo sabía. Y aún así se decidió a susurrar. Esto, de por sí, ya era un testigo inesperado, no solo a alguien haciendo, pero a alguien de dentro, lo que confirma el defecto, lo que confirma que el método, lo que confirma que a mí el color que había sido utilizado como una autorización para que se me baje. El salón entero se veía atrapado en una pausa larga, tensa, en la que nadie sabe muy bien lo que tiene que hacer, ya que, por un lado, estaba el orgullo de la herida de los vendedores. Por el otro, era la vergüenza de la media luna de los años. Y en el medio, como yo, y en el silencio, una propiedad. Es como si yo fuera la empresa demandada y que, al mismo tiempo de la prueba. Solo que el que estaba siendo juzgado por ahí, de hecho, no era yo. La era de la conducta de ellos. La era de la cultura de ese lugar. Y Diego seguía siendo el favorito, con una tranquilidad abrumadora, como si él ya sabía que eso no estaba en el coche, como si él estuviera allí precisamente para ese tipo de cosas. Y eso es lo que no se dio cuenta de que aún no se comenzó a filmar la película, porque me ha sucedido algo inesperado. Se comenzó a filmar la película porque me esperaba que algo así sucediera, como en esta historia, que ya estaba en marcha antes de entrar en él. Es como si yo le hubiera dado algo más. Yo vi a Álvaro que se acerque con una sonrisa que ahora se veía obligado y su voz salió diferente, casi suplicante. Se puede hablar allí con la mayor seguridad, privacidad de los datos. La palabra siempre es de este tipo. Cuando el prejuicio se corre, el riesgo de quedar público en la que pide a la privacidad. Cuando el abuso se presenta tiene un frente nacional. Casi me reí, pero en el interior, debido a la privacidad, no era para protegerme, era para protegerse de ellos. Me quedé mirando hacia el frente, y fue en ese momento en el que el juicio silencioso que estaba lleno, pero no reía más y más. Nadie se burlaba, el aire estaba cargado de una pregunta a la que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Esto es lo mismo que lo que ha pasado? Y la respuesta fue que en cada rostro, en cada gesto, en cada intento desesperado de ellos,
de los que se vea correctamente después de haber sido cruel. Si estaba allí y al ver una injusticia de este tipo que pasa enfrente de usted, ¿qué haría usted? ¿Se intervendría? ¿Se filmaría? ¿Te iba a hacer daño? ¿O que iba a pesar de que trata de aparentar lo que no se ve? Comenta aquí lo que se puede hacer y de verdad que, a veces, de una elección de silencio en que cambia el destino entero de una historia de este tipo. Yo he oído de nuevo, y ahora, en un tono que trataba de parecer un profesional, pero todavía tenía ese fondo de su desprecio por el mal resuelto. Vamos a ver algo más de la cuenta. La frase salió de la boca de Álvaro de Zúñiga y Guzmán, como si se tratara de un favor, como si estuviera tirando de mí de nuevo en un lugar en el que él creía que era el mío. Y es precisamente en ese momento en el que algo se reorganizó de nuevo dentro de mí. No es la ira, no fue un impulso, ha sido una decisión. Yo me di cuenta que ese era el punto. En el punto exacto en el que en la escena en la que dejó de ser solo en la exposición de los prejuicios y pasó a exigir la verdad. Yo me saqué el móvil del bolsillo y con calma y tranquilidad. No hay prisa, sin un gesto brusco. El movimiento por el simple hecho de que el salón entero de la detención de la respiración. No solo porque era espantoso, pero el hecho de que nadie sabía lo que estaba por venir. Sentí que los ojos se estreitaron. Vi a Álvaro, que la inclinación de la cabeza con curiosidad. Vi a Sergio y a cruzar los brazos. Vi a Miguel y a dejar lo que estaba haciendo. Hasta que Diego, junto a la ventana, fijó el marco de la propuesta, sin disimular. El silencio comenzó a instalarse antes de mostrar cualquier cosa. En la pantalla, y no hubo acuerdo. No había un estado de cuenta. No había una cifra. Era una foto antigua. Un niño negro, delgado, de pie justo enfrente del Hospital de Niños de San Julián, en Úbeda. La ropa de forma sencilla, con una sonrisa tímida. Es un edificio que en el fondo, lo que algunos han reconocido que en el mismo lugar, y yo, que no tenía que dar explicaciones. Solo di la vuelta al teléfono para que todos lo puedan ver. La imagen que circuló de mano en mano sin que yo me diera el teléfono. Bastaba con el entorno, bastaba con el entorno. Era suficiente para hacer una pausa. En el salón se quedó en silencio. No el silencio vergonzoso de los segundos, un silencio denso y pesado, por lo que parece que se alargará en el tiempo. Clara se llevó la mano a la boca, el señor de la carpeta en la que descargó el recuerdo. Álvaro se lo tragó en seco. El niño de la foto no coincide con el papel que había escrito para mí, no coincide con el de la risa y con la gente de esta manera, o el perfil. Y eso desorganizó de todo. Me rompió el silencio con una voz firme y baja, sin emoción, aunque no lo admita. Yo me crié en venir aquí, me dijo. No siempre a visitar a alguien, a menudo para tener que esperar. A veces por la oración. Nadie se detuvo, nadie se atreve. Porque en ese momento todo el mundo estaba tratando de medir su propia postura. La temporada tuvo un antes y un después. Y que más tarde se empieza ahora. Levanté la mirada y quedé en su vida. No es el reto, con toda claridad. Ahora, por favor, envíe la factura de la parte superior de la línea. La frase cayó como un objeto en el suelo. En seco. Sporting Cristal. Él le guiñó un ojo 2 veces. ¿Qué es esto?, alguien murmuró. Yo lo pregunté, sin levantar la voz. No hay prisa. La factura, en este momento. El aire parecía no caber en el interior del salón de baile. Álvaro, que trató de sonreír, con una sonrisa torcida, quebrada de por medio. ¿El señor, quieres financiar? La pregunta sonó más débil. Lugar a otro. Yo asentí con la cabeza y desbloqueé la pantalla del teléfono móvil. No se mostró de inmediato. He estado esperando. Dejé que el silencio se trabaja. Cuando di la vuelta en el equipo, que era una prueba, la transferencia de acuse de recibo, el valor de la integral, a la vista. US $2.4 millones.
El tipo y número de teléfono que cambia la actitud de las personas, incluso antes de cambiar cualquier cosa en la materia. El choque no fue buena, se ha incorporado. Yo lo he visto en sus ojos. No ha habido un signo de exclamación. No hubo ningún grito. Ha habido un bloqueo colectivo. Miguel arregaló a los ojos. Sergio descruzó en los brazos sin darse cuenta de ello. Álvaro se quedó inmóvil, como si alguien hubiera tirado en el suelo debajo de él. Hasta que a los clientes que no sabían de que las cifras han entendido lo que es esencial, ya que ellos lo habían juzgado mal y que se habían hecho a la opinión pública. No conmemoré, no han tenido, no lo creo, de ampliar el impacto. Yo sabía que la verdadera vuelta aún no ha sido dicha, así que he realizado con la misma serenidad y para dejar en claro, este coche no es para mí. La frase que recorrió el pasillo, como un susurro, y el servicio eléctrico. Alguien soltó un ¿cómo es eso? Claro, frunció el ceño. Diego se acercó un poco más a la de un teléfono celular. Yo me apunté con cuidado para que la foto que sigue abierto en la pantalla. Es para ellos. Y pausé. En el hospital. La comprensión devino en las gradas. El primer sorprendido. Después de la vergüenza, después de algo de respeto, pero que aún confundido y mal digerido. Álvaro abrió la boca y la cerró de nuevo. No se ha encontrado una palabra. ¿Por qué no hay un manual para hacer frente a alguien que se ha intentado reducir y sin levantar la voz, una muestra de que está ahí por una razón más grande que él mismo? El salón, que parecía más pequeño, el aire más fino. Me di cuenta de que nadie más lo veía como el hombre de negro fuera de lugar. Y ahora que me vieran como alguien que se había inventado para estar aquí. Y eso lo cambia todo, cambia a la vista, cambia de actitud, cambia el peso de la frase mencionada anteriormente. El prejuicio de que, cuando se enfrenta a la realidad, se queda al descubierto. No tienes a dónde correr, me lo esperaba, no por humildad, sino porque en la escena en la que necesitaba completar. Álvaro, que finalmente se ha llevado, llamó a alguien por el sistema, la voz que salió a la baja, casi respetuosa con los demás, como si se tratara de compensar lo que ya no tenía arreglo. Sergio evitaba mi mirada. Miguel se veía reducido. Claro que no sonríe más. En el juicio, silencioso, se había vuelto una sentencia nacional. Y es ahí, en ese intervalo de extraño que entre los golpes y a la acción, de lo que yo he sentido algo distinto. No es una victoria, no es una venganza, pero es un tipo de justicia, frío, racional. La justicia no tiene que ser humildes de regreso a casa, en la que solo se nos revela, pues la verdad no es necesario gritar. Solo tiene que aparecer todo en el momento oportuno. Y cuando aparece, vuelve a organizar todo a su alrededor. Entonces me dijo, mirándome a los ojos, este es un coche que va en directo en pro del hospital de niños. La frase con la que no salió a la publicidad, salió de la confesión. Y sin embargo, he oído una risa. Eso de la risa breve, automático, de la cual no se puede creer que un hombre de negro que podría estar allí, por lo que no es de demostrar su valor. Historia de la Bella, de Álvaro, soltó con una sonrisa que quería ser de peso ligero, pero que había tomado el veneno. Y fue en ese momento en el que sentí el deseo de explicar todo, no para ellos, sino para que me mantenga fiel a lo que había guardado por años. Yo no quería que el enemigo público número uno. Yo no quería hacer una promesa a Santa en el teatro. Yo le quería decir la verdad y del bien, como si estuviera hablando con usted, que me está escuchando ahora mismo. Respiró hondo, sin prisas, y dejé que el silencio de volver a salir, porque es algo que, cuando se habla rápido, se pierde el sentido. Yo vi la foto en el móvil una vez más. El niño frente al Hospital de Niños de San Julián, que no era un recuerdo hermoso, era una señal, un punto fijo en la vida. Es un lugar en donde me enteré antes de que algo de dolor, que no tienen explicación, pero tiene una consecuencia.
Aprendí también que algunas de las promesas que se hacen en el suelo frío de un pasillo de un hospital, que no son las palabras, son los lazos. Yo me crié en venir aquí. Yo crecí viendo a la madre dormir sentados, abrazados a un bolso de mano, como si eso fuera la única de la seguridad en el mundo. Crecí escuchando los pasos, corriendo de aquí para allá, de las máquinas apitando, voz baja, tratando de no asustar a los niños que ya se encuentran asustadas de los demás. Y en medio de ello, he conocido a alguien que cambió la manera en la que yo me fijo en la fe. No, esa fe se utiliza para parecer más fuerte, la fe verdadera, a los que se sustenta sin hacer ruido. Su nombre era Lucía Aranda, Manuel Velasco. No era médico, no era famosa, no es muy importante en el sentido de que en este salón, aquí se entiende. Ella era voluntaria en un hospital de la ciudad. Y por alguna razón que yo nunca he sido capaz de explicar el derecho, que siempre me ha tratado como si yo fuera alguien en el mundo, aun cuando yo no me sentía parte. Ella me ha enseñado a no responder con humildad, con humildad. Ella me ha enseñado que la dignidad es una forma de oración. Sé que esto puede parecer muy grande, pero es cierto que tenía el día en que me fui de ese hospital, sin dinero, sin duda y sin nada que hacer, y me quedé con la sensación de que lo que había de valor, porque ella me hablaba como si yo lo hubiera. Lucía, que tenía una forma sencilla de poner orden en el caos. Ella sabía que el nombre de los niños y niñas, sabía que el miedo de que cada miembro de la familia, sabía que cuando en el silencio de alguien que fue a la desesperación y cuando era el cansancio, y yo me acuerdo de una noche en particular, pero a pesar de que yo lo llevo como si fuera el día de hoy, el pasillo estaba más fría de lo normal, la luz que se veía muy cansado. Yo estaba sentado con ella en el asiento, mirando hacia una puerta cerrada, a la espera de una noticia en la que pareció una vida entera. Y yo, que siempre he intentado ser fuerte, y ese mismo día me tremí en su interior. Acababa de recibir una llamada de mi madre. La voz de ella, que estaba de baja, aunque lo que no me desistiese, no sé de qué exactamente. Solo se pide que no desistiese. Y colgué, sin responder a la derecha. Me quedé mirando al suelo con la celebración de los hijos de la ira. El enojo de no tener el control de todo. De rabia de ver a la gente buena en el sufrimiento. La ira de darse cuenta de que en el mundo una cosa es que decida, sin que la gente tenga que elegir. A Lucía le puso la mano en el hombro y dijo, «Voy a estar bien». No llevaba las frases prefabricadas. Ella no me lo dijo muy bajo. Si es posible, de lo que se puede hacer en este lugar. La pregunta que se me pasó como una lámina de fluido, debido a que ella no estaba pidiendo dinero. Ella no estaba haciendo su hijo. Ella me invita a transformar el dolor en la gestión, la transformación de la memoria en el compromiso de la empresa. Y yo le respondí casi sin pensar, bueno, yo haría lo que pudiera. Yo no dejaría que nadie se pasa por aquí y se siente solo. Ella le sonrió, pero no sé cómo alguien que ha ganado una promesa. Ella le sonrió, como quien se dio cuenta de que tenía que esa promesa de seguir respirando. Y entonces ella me dijo, promesas que se hacen con el corazón, no para impresionar a nadie. Es para recordar quién es usted en que el mundo trata de hacerte bajar. Yo nunca lo he olvidado. Ya después de esto, vi a Lucía del Espíritu. He visto la fuerza de ella, disminuye la sensibilidad medio a lo largo. Vi que se mantenga incluso cuando era más y más difícil. Y yo lo vi, una vez más, en una de las noticias de las que no quieres recibir. Lucía no estaba más allí. Y cuando ella se fue a su casa, me sentí como si una parte del hospital se hubiera apagado la luz. No es que ella estaba en el hospital, pero debido a que se trataba de una especie de prueba de que el amor puede ser realmente. Se puede ser feliz, puede ser una buena práctica.
Era el día del funeral de ella, bajo un cielo gris, en la que me refiz mi promesa, y sin decirle a nadie. Yo me quedé de pie, en silencio, y me dije por dentro, con la fe, con rabia, con anhelo, con todo lo que mezcla, la voy a devolver. Yo lo voy a devolver, de alguna manera. Yo me voy a hacer un gesto de que no se convierta solo en un recuerdo. Yo lo voy a hacer, esta promesa es algo que se pueda tocar. Y ese fue el momento en el que todo empezó a encajar. Yo he trabajado y yo me quedé. Yo lo hice lo mejor que pude, paso a paso, sin necesidad de hacer publicidad. Me acerqué a proyectos sociales. Yo participé en una de las asociaciones diferentes. Yo lo hice a las reuniones a las que nadie sabía de la libertad de la derecha. Me enteré de que el mundo cambia cuando se hace el silencio en el que cuando usted ordena. Y poco a poco, en el Hospital de Niños de San Julián, se volvió hacia el centro de mi vida. No es como el dolor, sino que como su dirección. Por la compra de ese coche era un lujo. La era de la herramienta, la era de la logística, era de una sola pieza de material, de un compromiso espiritual. Es el tipo de cosa que me parece una exageración a quien no ha comprendido que la fe también se puede hacer la planificación, que el amor también puede ser una estrategia. Lo que das, y cuando es grave, no nace de un impulso, nace como una solución de compromiso. Por lo que me aguanté y el libertinaje, por lo que me mantuve a la espera. Por lo tanto, yo no reagí de la manera que ellos querían, porque yo no estaba allí para demostrar que yo podía conseguir. Yo estaba allí para cumplir con lo que comenzó mucho antes de aquel salón, y mucho antes de esto se ve, mucho antes de que esa frase nojenta. Yo estaba allí por una promesa que había hecho con el amor y la fe, en el lugar en el que la vida se le suele poner a las personas en el umbral y, aún así, siguen creyendo. Y lo que es más difícil, de ellos se echó a reír porque mi piel se hizo de ellos que piensen lo que yo estaba haciendo. De ellos se echó a reír porque en la cabeza de un hombre negro que no se cuenta con este tipo de causa, o si lo tiene, no tiene la capacidad de transformarse en acción. De ellos se echó a reír porque en el argot de ellos tiene que reducir para poder sobrevivir. Solo la promesa de que no se mide tanto por su aspecto físico, la promesa de que si se mide por la fuerza, y yo que estaba de turno, en el hospital, ya que era socio, la salida estaba prevista, todo lo que ya se estaba yendo por debajo de la superficie de la raíz, y de ellos solo los que estaban viendo en la piel de la fruta, solo los que estaban viendo la ropa, a mí el color, en mi silencio. No estaba viendo toda la historia, no estaba viendo a Lucía, no estaba viendo a esa base de su funcionamiento. No estaba mirando la mano en el hombro de la pregunta en voz baja, con la promesa hecha por dentro, y al ver que nadie estaba mirando. El aire estaba pesado, y cuando las puertas se abrieron de golpe, no fue un gesto brusco, ni la entrada en el país. Ha sido muy sencillo. Y precisamente por eso las cosas han cambiado. El sonido discreto que el de la puerta de desplazamiento se parecía demasiado a ese silencio tenso, como si alguien le hubiera dado vuelta a una llave invisible. Todos los ojos se mueven al mismo tiempo. Álvaro, que se incorporó. Sergio ha dejado de meterse en el papel. Miguel se puso rígido. Hasta que Diego se bajó el teléfono móvil por un instante, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Don Jaime Cordero Villaseñor entró con paso firme, sin prisa, como una persona que conoce cada centímetro de ese lugar. En el Mundial, la máxima autoridad, el hombre que a nadie allí se atrevió a oponerse. Y lo más extraño era que él no la miró, primero a los de los automóviles, así como a los proveedores. Él la miró directamente a mí. No había lugar a dudas, no hubo vacilación. La mirada de la de él estaba limpio, con un micrófono. Y entonces le dije a mi nombre con una voz clara, como si fuera el me saludo y fuera de allí, en otro contexto, el nombre completo,
sin tropiezo. En el salón se quedó inmóvil. Se puede sentir en el cuerpo de los vendedores de reaccionar antes de que la cabeza de la comprensión. Álvaro empalideció. Sergio se lo tragó en seco. Miguel desvió la mirada hacia el suelo, como si estuviera tratando de desaparecer en el interior del mismo precio. Porque en ese momento se puso en evidencia algo que no se había contemplado en ninguno de los escenarios. Que yo no era un desconocido en el musical. No fue una casualidad. Yo no era alguien que se había tenido suerte. Yo ya estaba ahí, aparte de la sala. Y don Jaime lo sabía. Él se acercó unos pasos hacia mí sin tocarme, manteniendo una distancia respetuosa, y luego se dio la vuelta, el cuerpo poco a poco a los vendedores. El silencio se hizo aún más intenso. No era un silencio de expectación, era el silencio de los culpables. Ese tipo de silencio que se empieza a cobrar todo lo que se ha dicho antes, todo lo que se ha burlado, todo lo que se ha introducido. Don Jaime, que no levantó la voz, que no lo haga. Cuando el poder es real, no es necesario gritar. Este es el hombre, dijo, dirigiéndose a mí, con su palma de la mano abierta, con los dedos. Apoya a la mitad de los proyectos sociales de esta ciudad. La frase cayó como un peso muerto en el medio de la sala. Clara se llevó la mano al pecho, visiblemente avergonzada. El señor de la carpeta en la que cerró los ojos por un instante, como si hubiera comprendido demasiado tarde de lo que estaba viendo. Álvaro abrió la boca y trató de hablar de algo, pero nada salió. ¿Por qué no había una palabra que se pudiera corregir lo que ha sido expuesto? Don Jaime, debido a que el aspecto más difícil, no solo para mí, sino para ellos mismos. Yo sé exactamente lo que se ha tratado aquí y ahora. Esta frase ha cambiado el estado de ánimo de una vez. No era más que la vergüenza. Era el arrepentimiento puro, natural, sin posibilidad de defensa. El tipo de arrepentimiento que viene cuando te das cuenta de que no ha sido descubierto por casualidad, sino que se indique que sus acciones no están ocultas. Alguien ha visto, que alguien se ha registrado, lo que alguien está dispuesto a hacer. Álvaro, que trató de justificarse, dijo algo acerca de que el mal menor, sobre el procedimiento, sobre la interpretación, las palabras que salían de revueltas, de los débiles y sin convicción. Don Jaime se levantó la mano pidiendo silencio, con un simple gesto, y el silencio se volvió de inmediato, porque en ese momento en el poder ya se había cambiado de bando. No es que el vendedor se decidió que pertenecía a estar allí. La era de la verdad que ocupa el espacio. Don Jaime se volvió hacia mí y en el tono que él no ha cambiado. No era más suave. Quedó en el ser humano. Él no tenía que estar aquí, dijo. Se eligió a los políticos. Y en esa línea se cruzó en el pasillo como una hoja limpia. Porque elegir implica la dignidad del ser humano. La elección implica una toma de conciencia. La elección significa que yo no estaba pidiendo permiso, yo estaba en el cumplimiento de algo. Y ellos tenían la tentación de reducir a la apariencia, el arrepentimiento, y la empezó a extenderse. No es como la petición de disculpas de forma inmediata, sino que como un malestar físico y visible. Los hombros caídos, mira en el suelo, las respiraciones cortas, la sensación de que el tiempo se había vuelto de unos pocos minutos, y aún así no hay manera de arreglar, debido a ciertas actitudes que una vez que se han descubierto y no vuelven al lugar de donde habían salido. Don Jaime respiró hondo y se dijo que ahora a todo el mundo, no solo para las partes interesadas. Nosotros no juzgamos a las personas por su aspecto físico. En estos casos no se trata de un error muy pequeño, es una falta grave. A nadie le respondió. Nadie se atreve. ¿Por qué el juicio de grande que antes recaía sobre mí, ahora que se había desplazado por completo? Y todo el mundo sabía eso. Incluso a los que se había reído. Incluso a los que había fingido que no veas. Me quedé en silencio. Y no por el ser,
pero debido a que en aquel momento no se tenía en mi voz. Lo necesitaba de verdad, se impone por sí sola, y ella estaba allí, completo, entero. El poder ha cambiado de lado, no porque a alguien le gritó lo más alto, pero debido a que en el tiempo que, por fin, le había revelado que estaba bien desde el principio. Si usted cree que el tiempo ha hecho que revela quién está en lo correcto, comenta aquí abajo. Quisiera saber si ya se ha visto, la realidad se impone, aun cuando todo parece estar en contra de ella. La petición de perdón no viene con broche de oro. No viene con el discurso de que haya sido probado, ni siquiera con la teatralidad que se trata de borrar de la conciencia de ritmo rápido. Llegó de la manera más difícil, con todo el cuerpo. Álvaro, que ha dado un paso al frente y poco a poco, como si cada paso fuera muy pesada. El rostro de él, que no tenía una sonrisa torcida, no a la falsa confianza. Estaba pálida. AC. Él respiró hondo antes de hablar, y cuando habló, la voz que salió a la baja, sin posibilidad de defensa, y dijo mi nombre. No es el Señor, mi nombre de pila. Y eso, por sí solo, ya que era un cambio en el mundo. Él me pidió disculpas y sin justificación alguna. No se trató de explicar el contexto, no se trató de dividir a la culpa, no se trató de esconderse detrás de su protocolo. Dijo que se ha incurrido en un error, el que juzga lo que es injusto, y se quedó allí, en silencio, y después de eso, como el que se acepta la posibilidad de que no se puede perdonar. Sergio, por otra parte, no dijo nada durante unos segundos. Cuando por fin levantó los ojos, eran de color rojo. No es de llorar, de la vergüenza. Él asintió con la cabeza, largo, duro, como el que se reconoce que no hay manera de escapar de su propio reflejo. Don Jaime no se hizo la escena de la película. No se ha convertido en el momento de la clase pública. Solo se informó de las consecuencias de sus actos. Álvaro, que pasaría a la comisión de esa venta. Sergio no pasó a más y más clientes, y no por el castigo del vacío, sino de la responsabilidad. Porque ¿quién no sabe reconocer que la humanidad no puede ocupar una posición de poder sobre el otro? Las palabras eran pocas, de forma precisa, y nadie se opuso. Porque en ese momento todo el mundo sabía que aquello no se trataba de dinero en efectivo, se trataba de un personaje. El silencio se volvió de nuevo, pero ahora es otro el silencio. No es el silencio pesado de la temporada, una mujer limpia, un silencio que nos permite respirar. Iván se le llama a la parte delantera, el más joven, lo único que no se rió. Lo único que se me desvió la mirada y cuando la crueldad se volvió un espectáculo. Don Jaime se puso una mano en el hombro de él y le dijo que la comisión sería de él. No es como un premio, sino como el reconocimiento de la Argentina. Iván se quedó sin reacción en el segundo, a los ojos de Marejaram. Él no dijo nada al respecto, solo asintió con la cabeza. A veces, el reconocimiento más profundo también, que no necesita de palabras. Mientras tanto, alguien que se hace de la información imprimía un poco, el ruido de la impresora, y se cortó el aire como un objeto extraño, casi banal. Es un papel que se fue, después de otro. Don Jaime cogió la hoja de papel, se acercó a la ventanilla y sin ceremonia religiosa se ha fijado allí. La letra simple y directa. No juzguéis por la apariencia exterior. No es un lema precioso, era un recuerdo, una advertencia, una cicatriz se convirtió en la norma. En el salón el mundo ha visto, nadie lo ha comentado, pero todo el mundo está dispuesto a hacer. Me di cuenta de que los gestos, los pequeños, empiezan a cambiar. Claro, por la que se había reído antes, se acercó con pasos cortos. No se ha hablado nada de nada. Solo inclinó la cabeza en un gesto rápido, sencillo, y dio un paso atrás. El señor de la carpeta respiró hondo y murmuró algo así como «lo siento» al pasar a mi lado.
No era una petición formal, era el reconocimiento de una persona y, lo que es importante, debido a que la curación de la justicia no se da en el escenario, sucede que en estos movimientos mínimos que se coloca en el mundo de un cuarto de pulgada en el lado seguro. Diego seguía allí, de perfil bajo, pero con cuidado, con el teléfono aún en la mano. No es una amenaza, como en el registro. El mismo centro en... ¿Por qué algunas de las verdades que se transmiten a través de las paredes para que no se mueran allí? Y yo sabía que el video ya estaba subido. No es por venganza, pero la responsabilidad. Para que la escena no fue solo por un momento aislado en el arrepentimiento, pero en un mismo sitio. Algo de lo que dijera, lo que no puede ser tratado como un ser normal. Don Jaime se volvió de nuevo hacia mí otra vez. La mirada que él tenía, algo que no me di cuenta. El respeto y sin interés. Y él dijo, usted me faltaba algo. Yo asentí con la cabeza. No tenía por qué. Por lo que yo había ido a buscar allí, y no había en sus palabras. No se tenía en cuenta. Lo que yo tenía, ya que estaba ocurriendo, la inversión en silencio, de los valores. La corrección de lo visible, de una injusticia que se había iniciado con la risa y terminó con la responsabilidad. Álvaro se quedó allí, de pie, sin saber exactamente dónde poner las manos. Y he visto algo muy raro, alguien de aprendizaje en tiempo real. No es una lección de adornos, pero por una falla interna. Él no trató de acercarse de nuevo. No se trató de aprovechar el espacio. Solo se ha aceptado que el lugar en el que en ese momento se le reservaba. A veces, el arrepentimiento verdadero es el siguiente. Sin embargo, la misma por el cambio, sino la de aceptar el sufrimiento de la misma. Yo me sentía en el ambiente se reorganizan. Como en el salón entero se hubiera respirado a lo largo, no había hostilidad, no hubo diferencias. Había una especie de paz y sencilla. La paz que viene cuando algo malo hasta que finalmente se nombra y se ha solucionado. No solo porque a alguien se llevó la victoria, pero por lo que se ha curado. Y la curación, la mayoría de los casos, no dice nada. Me acerqué a la barra, acabé con los últimos detalles de la forma del objeto, sin una sonrisa triunfante, independientemente de la lesión, solo en la eficiencia. Como debió haber sido desde el principio, Iván me dio el papel con las manos firmes en su sitio. Sus ojos decían más que cualquier otro café. Yo lo he firmado. Respiró aliviado. Y con ese simple gesto, de la oficina, había algo más profundo de lo simbólico. La restaurada a lo normal. Lo que debería ser básico y, por último, siendo fundamental. Antes de salir, me miró una vez más el papel de la publicación de la notificación en la barra. No, a juzgar por su aspecto. Pensé en la cantidad de veces que esa frase se habría evitado el dolor de haber sido vivida antes de que se imprima. Pero también he pensado que tal vez solo podría existir en la herida abierta. Algunas de las reglas que solo nace cuando una persona se niega a aceptar el error como una rutina. Después de eso, no había nada más que decir. Y esta es la parte más difícil para todo el mundo. Porque una vez que la tensión se diluye, sin aplausos, sin venganza, sin que el discurso final, lo que queda es la verdad desnuda. Nadie le pidió disculpas con la mirada fija en mis ojos. Aparte de eso, no cobré. No es por orgullo, por su elección. Yo sabía que exigir que las palabras de ese momento se reduciría a lo que había sucedido. La transformación, que no estaba en la boca de ellos, estaba en el cuerpo, en la forma en que evitan la risa, en el cuidado de pronto el timbre, en el apuro grande que ha sustituido a la soberbia. La calma se hizo eco de su más alto de lo que cualquier grito que habría eco. Yo lo he sentido en el aire. Me sentí en la manera en que los pasos se hicieron más lentos, como si todos tuvieran miedo de hacer ruido, demasiado, después de lo que ha sido revelado. Me sentí como en la manera en la que Álvaro se mantuvo a distancia, no por miedo, sino por el respeto a última hora. Buena, Sergio,
que no llevaba más que el de la cara. No sé por qué estaba siendo humillado, pero debido a que estaba digiriendo lo que no se digiere más rápido. El prejuicio de que, cuando se presenta, no se va, una vez más. A él le duele, y el dolor, y a veces, es el principio de un cambio. Yo caminaba por el pasillo, con la misma actitud con la que se había metido. Ni derecho, ni siquiera el más inclinado, de igual valor, porque la dignidad no se aumenta cada vez que se gana a una persona. De ella solo se conserva cuando no se pierda nada, y eso es lo que más desconcertó a quien miraba. Ellos esperaban un gesto de la final, un comentario ácido, una tomadura de pelo de moda, una mirada de superioridad. Nada que justificar de forma retroactiva en el tratamiento que se le habían dado. Pero yo no le ofrecí nada de eso. Yo no tenía necesidad de devolver a la humillación para demostrar su valor. Mientras caminaba en dirección a la salida, me di cuenta de las miradas de cambiar. No sea paliativos. Eran de una mirada. La gente me miraba como quien se pregunta en silencio, ¿y si fuera por mí? Otras desviaban la mirada, tal vez para que no se enfrentan a esta pregunta. En el silencio que se hizo no fue en blanco, estaba lleno de una comprensión más tarde, y el entendimiento, después de lo habitual, aunque es de entender. Incluso cuando se llega tarde, se va a las marcas. Yo he oído a alguien murmurar algo acerca de tener que exagerar. El otro también, que aquello no tenía que haber pasado. Las frases más pequeños, por lo demás incompleta, pero dicen, ya que el reconocimiento de la verdad rara vez ven el mundo. Se consigue que la conforman, difícil, casi avergonzado de su existencia, y, en ese momento, no he entendido algo de lo que ya se había enterado de que en algunos lugares que en otros, dolores. El problema no es el dinero. Nunca se ha estado, no es accesible. Es la autorización interna de que algunas de las personas que se dan para reducir a los demás. Y con este permiso no se rompe con un grito, se rompe el espejo. El que más me ha humillado fue el que más perdió. No solo por la Comisión Europea, se perdió la máscara, se perdió en la narración de la cómoda. Ha perdido el control de la situación. ¿Por qué no hay pérdida más grande para cualquier persona que vive de los otros, del que, gracias a los que se ven? Y de quien menos se habló fue de las que más ha ganado. Iván no ha dicho una palabra a lo largo de casi toda la escena. Que no lo haga. La actitud de él, ha dicho. El silencio de él, ha dicho. Y en fin, es ese silencio el que ha sido reconocido en todas partes. No es como en Estados Unidos, pero como la humanidad básica, aquella en la que no se hace el espectáculo del dolor y de la otra. Me detuve un momento, justo antes de cruzar la puerta. No para de mirar hacia atrás con nostalgia o con un gesto de triunfo, pero para que sientas en el momento que se cierra. La tensión había desaparecido. No sé por qué alguien que ha ganado, pero por lo que se ha colocado en el lugar correcto, la injusticia que se ha nombrado, el error fue conocido, las consecuencias que se han aplicado, y yo que no tenía que luchar para que eso suceda. Esta es la parte que más molesta a los que creen que la fuerza es la de la habitación. La fuerza, y a veces, es la de mantener el respeto cuando todo a su alrededor intenta que te empuja a la Segunda Guerra Mundial. Me puse en camino con pasos tranquilos. No hay prisa, sin descanso excesivo, con la extraña sensación de que quien se cruzó en algo pesado no se ensucian por dentro. Y eso, para mí, siempre ha sido el verdadero objetivo. No sale más que a nadie salir por el mundo. Porque en su integridad no es una victoria sobre el otro. Es la fidelidad a sí mismo, cuando sería mucho más fácil ceder a los impulsos. Si usted cree que la verdadera fuerza radica en mantener el cumplimiento de la misma después de ser derrotado, comenta aquí abajo. Me gustaría saber si usted siente que en medio de un mundo que grita todo el tiempo, que permanezca en buen estado en silencio, que puede ser el movimiento más poderoso de todos.
Meses más tarde, cuando me he pasado de nuevo frente al Hospital de Niños de San Julián, me sentí como una cosa de la que no se puede explicar con el tiempo. No era una fuente de orgullo, no era la sensación de vacío, de vencido. La era de la paz. La paz de forma discreta, como el que se ve como una semilla de flor, por lo que entiende que, con el tiempo, en fin, lo que hizo que el trabajo de él. La fachada era el mismo, el movimiento de las ambulancias. Continuó el ir y venir de la gente, aún tenía esa urgencia en silencio que solo es un hospital que tiene. Pero no había señal. Pequeñas señales de advertencia de que algo había cambiado en su interior. Yo no me puse como una persona que quiere ser reconocido. Me puse como una persona que tenía que confirmar que la promesa de que estaba viva, y en el que estaba. En el pasillo vi una sala de estar que era estrecha y ahora se veía más limpia, con los nuevos equipos, cajas, recién abierto, etiquetas, limpio, la gente que trabaja, con un poco más de aliento. No fue un milagro cinematográfico, la era de la mejora de la real. El tipo de persona que no aparece en la foto, pero sé que en el día a día, en el momento de la atención, se ven menos a la desesperada de quien se espera, en la tranquilidad de un profesional que no es necesario en el tiempo, tanto debido a que ahora se cuenta con este recurso. Y yo me quedé unos segundos inmóvil, observando, sin que nadie supiera quién era yo. Fue entonces cuando yo me di cuenta que el impacto que en verdad no necesita de la misma, se necesita de un resultado. El reportaje que salió en el diario de Úbeda, pocas semanas después de la compra, yo he visto en mi nombre, he visto la foto de la entrega de la vi a la frase de la donación, de repetirse en más de una ocasión. Y lo que me va, no es eso. Lo que me atrapó fue el comentario de una madre, el de la entrevista, en la puerta del hospital, diciendo que en cualquier momento vuelve la esperanza de que cuando usted está en el límite. Me he releído esta frase una y otra vez, porque parece simple, pero que llevaba el peso de las personas que viven esa realidad. Ese mismo día, me acordé de Lucía, me acordé de la batería de frío, me acordé de la pregunta en voz baja, y pensé que de alguna manera la promesa que se había cruzado en el tiempo y normalmente en la vida de la gente a la que nunca voy a conocer, y lo que es bello, de una manera que no es necesario exagerar. La empresa también ha cambiado, y eso que yo la seguí de lejos, sin esperar a la vuelta de un personaje fijo en ese lugar. Don Jaime se ha cumplido con lo que se ha dicho. Han creado un protocolo claro para el servicio, formar equipo de trabajo. Se pusieron las reglas de por medio, no solo de la venta, pero sobre todo con respeto. No es perfecto, porque no lo es. Pero eso era evidente. Me enteré de que algunas de las personas que lo han abandonado. Me enteré de que los otros se quedaron y por la noche. Y sabía que, sobre todo, que la frase de la información no se quedó allí como en la decoración. No juzguéis por la apariencia exterior, un trabajo que se inició como respuesta a una lesión y luego se dio la vuelta a su cultura. Me di la vuelta del cliente de anclaje, y no por el Estado, sino por la coherencia. No es acerca de mí formar parte de el lugar en el que me había humillado. Se trataba de que yo sea una especie de recordatorio vivo de que el juicio incorrecto tiene un coste, y al mismo tiempo que la revisión honesta también tiene un gran valor. Ellos empezaron a ir con todo respeto, por supuesto, pero yo me daba cuenta de lo que es el respeto, y ahora tenía otro sabor. No era de su interés, la era de cuidado. Era un temor saludable de la repetición de un mensaje de error. Fue en el entendimiento de que en aquel día que no se equivocaron con el comprador, se lo perdieron a un ser humano. Y de ahí salió un detalle en el que casi todo el mundo entiende que cuando se ve desde fuera de las tiendas que me han llamado, otras empresas de servicios públicos, entre otras propuestas. Otras de las promesas de los cuidados
VIP. Tenía gente que me dio sala, café especial, las fotos, los invitados. Era tentador, ya que el mundo ama y te ofrecen comodidad después de pasar por la vergüenza. Pero yo me negué, porque yo no quería alimentar a un sistema en el que el respeto solo aparece cuando se piensa que tiene algo que ofrecer. Yo no quiero que mi historia se convirtiera en moneda de cambio para que compre un privilegio. A mí, con la promesa de que era más que eso. Y mi vida también. Y sí, yo seguí yendo de las zapatillas de mi casa. No es por burla, no es por la actuación. Por cierto, ya que el tenis no es el problema, nunca lo ha sido. El problema es que ellos proyectaban sobre mí por causa de mi piel y de mi aspecto físico. Así que me quedé en el mismo, de la misma manera, con el mismo paso a paso. Es como si dijera que, sin decir, el respeto no depende de la ropa, depende de tu forma de ser. Y por eso, poco a poco, fue haciéndose visible a más gente de la que me imaginaba. Había tenido un día en el que llegué allí no solo para resolver un nivel de detalle de la oficina, y vi a un hombre de negro entró a la niña pequeña de la mano. Parecía quedarse en la puerta, como si se estuviera preparando para algo que no es tan malo. Y he visto a un vendedor de acercarse a la calma, y si baja un poco de tiempo para hablar con el niño, la sonrisa de las de verdad, y después de llevar a los dos con todo respeto y sin mirar de arriba a abajo, sin ironía, sin el perfil. Yo no sé si el vendedor conocía la historia, tal vez lo supiera, puede que no. Pero yo he visto en la escena y siento que es un buen apretón en el pecho, porque era así. Eso era lo que tenía que suceder, el aprendizaje de la vuelta de la práctica, la esperanza de la vuelta de la rutina. En el hospital 2 semanas después, me percaté de una placa de agradecimiento a los socios, los nombres de las empresas, los proyectos y de los donantes. En mi nombre allí estaba, de perfil bajo, en el centro de muchos. No era el más destacado, y me gustó eso. Me ha gustado, porque la promesa no fue así, me lo pone por encima de nadie. Fue a devolver algo al mundo. Y cuando se la devuelve, no es necesario que te la devuelvan a la forma de la fama de Hollywood. Solo hay que ver que alguien a respirar mejor. Yo me fui de ese ciclo con la certeza de madura y bien, no como otros. Él, como un eco, nuevo cambio, como la oportunidad para que los que vienen después de pasar por lo mismo. Y eso, para mí, siempre ha sido el verdadero karma positivo. Cuando la injusticia se convierte en un punto de inflexión, no solo para usted, sino también para el medio ambiente del mundo. Si usted cree que lo bueno siempre vuelve de manera colectiva, comenta aquí abajo. Y no solo se lo cree, pero se ha visto que esto suceda, aunque sea en silencio, el mismo que poco a poco, aunque de una manera que solo aquellos que se tenga en cuenta, que puede darse cuenta. Cuando me bajé de la Sierra Norte de los motores de ese mismo día, a la puerta de cristal se cerró de golpe detrás de mí, con un tono ligero, casi tímido. No ha habido un ataque de risa. No hay más que aquella ironía fácil, que me recibió como si me tratara de un error y a domicilio. Lo que yo he sido el aplauso de contenidos breves y sin espectáculo, como si las personas estuvieran tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Y yo caminamos hasta el auto, que no era para mí, me puse la mano en el pomo y se quedó inmóvil por un segundo. No es para sentirse ganador, pero para sentir que es el fin de un ciclo. Entré, me senté, tomar una respiración profunda y se ajustó el espejo retrovisor. Y es ahí, en ese pequeño gesto, en el que todo cayó en su lugar con tanta claridad que casi duele. Vi mi rostro reflejado y yo pensé que no me han visto, hasta que se ven obligados a no perder de vista. No se alcanzaba a ver mi dinero, no se alcanzaba a ver una prueba. A ver mi humanidad, a la que siempre ha estado ahí en buen estado, incluso cuando se han intentado reducir todo lo que el color de la piel. Mi piel nunca ha cambiado. La que tuvo que cambiar es el mundo de ellos.
Yo me puse en el coche, poco a poco, y mientras salía, vi por el espejo retrovisor el papel atascado en la información. No juzguéis por la apariencia exterior. No es solo una frase. Era una cicatriz, se convirtió en la norma. Es un recordatorio de que a todo aquel que entraba allí, detrás de mí, y sabía que, con la paz del silencio, en el que la justicia, la más bella, no es la que se ha humillado de lo que es, en la que se evita que sean humillados, el que se convierte en conocimiento, por la que se corrige el rumbo. Más tarde en el hospital, pero yo he visto a los equipos que viene y he visto a una madre, se unirá a la mano de una persona con un gran alivio en los ojos, y sentí un escalofrío. No era una emoción barata. Era la sensación de que es una antigua promesa, hecha de amor y de fe, que ha atravesado el tiempo y la frente en gesto de real. Como Lucía, de alguna manera todavía estaba allí, y no como un recuerdo triste, sino como una presencia viva en la que se seguía extendiéndose. Y así es como yo lo entiendo. El destino de lo que me ha pasado a mí, en aquel salón, no era acerca de la compra de un coche. Se trataba de no vendo mi dignidad del ser humano. Se trataba de dejar una huella de su pueblo donde antes solo había la costumbre de que los prejuicios. Se trataba de salir por el mundo sin luchar y así hacer que el mundo que nos rodea y aprender. Si esta historia te da frío, y si alguna vez sientes ira, la esperanza o la paz se extraña de ver a la justicia a suceder de la manera correcta, disfruta de tu video. Comenta aquí lo que se sentía en realidad. Se comparte con una persona que se tiene que recordar que la dignidad no tiene precio y que el destino de la serpiente, así como en la curación, que hay en el canal, ya que aquí se va a seguir acompañando a las historias de su pueblo y de su destino, en donde la verdad siempre encuentra la manera de salir.